Muy buenas, compañeros. Bueno, un día más, ya hace tiempo que no grababa un vídeo, he hecho varios directos que ya también os contaré porque me quiero centrar en otro canal solo de directos, porque tengo el canal en Twitch y tal, pero al final los vídeos en Twitch se acaba borrando a eso de un mes aproximadamente, una cosa así. ¿Cómo están ya? Que están canturreando ahí los machitos nuevos. Ahora enseñaré también, bueno, esto lo voy a enseñar en un directo, cómo está el pájaro de que le quité el quiste la semana pasada. Y bueno, lo que os iba a comentar era eso. Primeramente, que os voy a enseñar cómo está el aviario, porque siempre estáis acostumbrados a ver los aviarios de otros criadores y cosas así, que ya yo mismo lo hago muchas veces, limpio y después grabo un vídeo. Y os voy a enseñar, que acabo de llegar, y os voy a enseñar la realidad de esto. Y ya están la mayoría terminados en muda, pero os lo voy a enseñar, ¿vale? Cómo está después de varios días sin venir, porque ahora en verano estoy viniendo menos, la verdad. Fijaros, ¿eh? Ahora, si es verdad, por ejemplo, este comedero no se lo había rellenado, pero fijaros, esta es la pasta de cría que yo le hice. Fijaros cómo tienen los comederos de pienso. La tolvita ahí está, que también ha bajado bastante. Fijaros cómo tienen las tolvas ya bajas. Los comederos, no engañaros, porque si lo hacéis así los comederos bajan. O sea, no engañaros por eso, que muchas veces cuando encargamos a gente que venga a echarle un vistazo a nuestros pájaros o lo que sea, yo siempre le digo que toquen los comederos, porque cuando les da parece que hay comida, pero después les da y no hay, ¿sabes? Eso tenerlo en cuenta cuando le encargáis a alguien que vaya a revisar vuestros pájaros. Y nada, os lo voy a enseñar porque esto hoy tiene trabajo tela. Fijaros cómo está esto. Fijaros. Y bueno, pues nada, ahí os enseño. Voy a probar también una cosita que me ha llegado, que los que me seguís por Instagram lo habréis visto. Todavía tengo este jauloncito que prácticamente no han mudado. Son casi todos amarillos, amarillo en marfil. Y un par de mosaicos que tengo ahí que todavía no han mudado. Y ahora os enseñaré lo que me ha llegado de tienda ornitología. Llevaba tiempo queriendo probarlo, la verdad. Y bueno, ahora os lo enseñaré, que a mí me gusta abriros las cositas. Aunque ya os digo que los que la hayáis visto por Instagram, pues es un pequeño adelanto. O sea que si queréis un poquito de adelanto, podéis seguirme por ahí por Instagram. También os lo he comentado al principio del vídeo. Voy a crearme un canal solo para directos, ¿vale? Ya os dejaré el enlace y demás. Se va a llamar Directos Canarios Navarros. Muy simple. Pero sí es verdad que a lo mejor en un directo nos pegamos una hora haciendo algo y hacemos algo en concreto, por ejemplo, como el quiste que sacamos la última vez, y el que va buscando expresamente quitar un quiste no quiere ver un vídeo de 40 minutos, que a lo mejor voy hablando, explicando, hablando con algún compañero, y después enseño cómo quitar el quiste. Entonces voy a hacer vídeos cortos, tipo 10 minutos, de algo en concreto, por ejemplo, enseñando unos productos, arreglando algo, o enseñando simplemente mi aviario, pero vídeos cortitos, de un repaso del aviario o lo que sea. Y cuando me apetezca hacer directos, que ya lo avisaré siempre con antelación por Instagram y demás, o por el canal principal, que es este, pues ya os digo, porque hago directos en Twitch, pero no es la misma motivación hacerlo en Twitch, que te siguen menos personas, que hacerlo por YouTube. Entonces ya os digo que no es nada, por así decirlo, ni comercial ni nada. No quiero que penséis eso, porque simplemente va a ser un canal dedicado a directos. O sea, para los compañeros que a lo mejor quieran interactuar más, o les guste ver a lo mejor una hora en el aviario, una hora de charla, pues ahí subiré directos, ¿vale? Y nada, ya también voy a poner la jaulita. No la iba a poner, pero voy a aprovechar, ya que la tengo, aunque la tenga que limpiar después. Voy a poner la jaula que tengo ahí, que la tengo comprada, para ir un poco seleccionándolo. Y nada, voy a lo que quería enseñaros. Y también se lo vamos a poner, como os he dicho, a aquellos, ¿vale? Quiero probarlo en principio, porque ya estos mosaicos, aunque quizás se lo ponga, porque la verdad que puede que todavía le suba un poco el tono, ya están prácticamente mudados. No creo que vaya, por así decirlo, a ganar o perder nada. Pero estos los tengo sin mudar y voy a probarlos con ellos. Y vamos a comprobar cómo mejoran las intensidades. Incluso el pienso amarillo, para los pájaros de sobreaño o los opales, no les va a afectar, porque son pájaros que no voy buscando la belleza, ¿sabes? Por así decirlo.
Me da igual que ese pájaro tenga doré o esa canaria blanca tenga doré, porque yo lo que quiero es que la canaria el año que viene me críe bien. O sea que me da lo mismo darle un pienso que otro. Y estos, pues lo que vamos a utilizar con el pienso este va a ser mejorar el tono del amarillo. Y bueno, lo voy a abrir así rapidito para que lo veáis. Voy a intentar no romper lo que hay dentro. Os dejaré también el enlace de los productos en la descripción por si queréis probarlos y demás. Mira. Me ha llegado esto, ¿vale? Que es para la muda, ¿vale? Es un refuerzo para la muda. Lo probaremos, lo haremos con la pasta y ya os enseñaré cómo se utiliza, ¿vale? Porque la verdad que todo lo que le demos a un pájaro, muchas veces, como dicen, menos es más. Pero una ayudita nunca viene mal, ¿vale? Entonces siempre un refuerzo en la pasta o un refuerzo que le ayuda a desarrollar un poquito mejor al pájaro, le puede venir muy bien, ¿vale? Y sobre todo también para pájaros de sobreaño, después que han tenido un desgaste. Entonces esto es un refuerzo bastante, ¿vale? Como aquí lo pone, ¿ves? Refuerza en el periodo de muda, ¿vale? Y ayuda también, pone refuerza uñas, mejora el plumaje. Ahí lo veis, ¿vale? Entonces puede ser un pequeño aporte que va a mejorar nuestro pájaro, ¿vale? Después tenemos aquí más vitamina B más K, que esto siempre para el año que viene, yo la llevo utilizando bastante tiempo. Y para el año que viene, porque todavía me queda un poco de la de este año, esto es fundamental, o sea, un aporte de vitamina B más K siempre viene bien. Eso no, a mi punto de vista, es como el aporte de calcio. Lo podemos buscar más natural, menos natural, como queramos. Pero un aporte de vitamina B y vitamina K en un aviario, ya os digo, que no me dejan hablar. Ya os digo que eso es fundamental, a mi punto de vista, ¿eh? Y ahora este que os voy a enseñar, ¿vale? El Full Clean, ¿vale? Esto ya hablaremos también un día a fondo del tema, porque esto puede ser interesante. O sea, vamos a ver, el que utiliza, por ejemplo, Sol, que yo lo utilizo, puede decir que es innecesario gastar a lo mejor en este tipo de productos, siempre siendo realista, pero no es lo mismo dar Sol y no dar nada más, simplemente conformarnos con el Sol para eliminar los ácaros y piojillos, o ir previniendo. O sea, no es lo mismo un aviario, que eso me lo dice mucha gente, me dice, es que el Sol, hay gente que me dice que le dura 6 meses, a mí me ha durado 3 meses, en 3 meses he tenido que volverlo a dar porque tenía piojillos. No es lo mismo tú añadirle siempre a tus pájaros preventivos. Esto se puede utilizar en la pasta, en las bandejas, en los nidos. Ya os enseñaré cómo lo utilizamos. Esto es unos polvos, los voy a abrir para que lo veáis. Mira. A ver que lo abramos. Mira. Esto tiene un olor como si fuera citronela, limón, una cosa así fuerte, como un repelente, ¿vale? Aún así es comestible. O sea, esto no hay ningún problema. A diferencia de otro tipo de productos, como yo creo que el ZZ y cosas así, a mi punto de vista, aunque haya gente que diga que no, hay que tener más cuidado. O sea, el ZZ no se le puede echar a los nidos, o sea, se le puede echar a los nidos, a las bandejas y todo, pero hay que tener cuidado siempre que caiga en agua o en comida. Esto, por ejemplo, es comestible, ¿vale? Esto ya os enseñaré cómo se hace y demás, que lo vamos a probar. Puede ser interesante, ¿vale? Para siempre la gente que tenga miedo a utilizar otro tipo de insecticida en polvo o lo que sea, que de verdad pueden ser tóxicos para los pájaros, aunque a día de hoy, a mí por ejemplo, no me ha dado efectos negativos, pero siempre teniendo precauciones. Con esto podemos no tener tantas precauciones. Y no me enredo más y voy a lo interesante, que es lo que quería. Y os voy a enseñar, ¿vale? El pienso amarillo. Vamos a quitar la cajita. De 4 kilos, ¿vale? De muda, listo ya para usarlo. Ya os digo, lo vamos a utilizar ahora, os voy a enseñar. Y os voy a enseñar también la diferencia, que me la habéis preguntado mucho. Y me gusta sobre todo que para gente nueva, que por ejemplo a lo mejor se quiera animar pienso, porque ver algo o que te enseñen algo no es lo mismo que compararlo también. Ver diferencias, ver textura, eso puede ayudar mucho también a la gente que se quiere animar. No es lo mismo que te digan, uy, mira, este pienso, qué bueno es. A la diferencia que te enseñen un pienso, te enseñen otro, compares, veas y pruebes, por así decirlo, porque este pienso, por ejemplo, lo vamos a probar aquí con mis pájaros. Y ya os digo yo que si por lo que sea el pienso no me va bien o el pienso sirve lo mismo que el pienso normal, no noto una diferencia. Estos de abajo están mudados
sin pienso de amarillos. Y los de arriba los vamos a mudar con pienso amarillo. Entonces vamos a comparar intensidades, ¿vale? También. Mira, ¿veis la diferencia? ¿Vale? Para la gente que no los conozca o lo que sea. Los piensos de 4 kilos de esta marca. Ahora mismo en la época de muda, que este también es para muda, ¿vale? Aquí lo pone. No sé si lo voy a acercar, ¿vale? ¿Veis aquí? Para la muda, ¿vale? Buscar esto, ¿vale? Y este es sin doré y este es para amarillo. Lleva luteína, ¿vale? Entonces vamos a abrirlo y os lo voy a comparar con el que yo estaba utilizando, que era el pienso normal, sin doré. Fijaros, yo como sabéis lo guardo en estos cubitos. El pienso, este es el normal, ¿vale? El que yo estoy utilizando normal. Yo lo guardo en estos cubitos, a mí me va bien aquí. No pierde olor, no pierde textura, ya os digo, mira. ¿Cómo está el pienso, vale? Pues yo lo guardo aquí en los cubitos estos. Hay fabricantes que recomiendan que no se guarde en este tipo de cubo porque no transpira. A mí, por ejemplo, con este pienso no me ha dado ningún problema. De hecho, lo habéis visto. Tengo ahí otro cubo. Igual yo, conforme abro un saco de 9 kilos, dejo un poco en el saco porque estos cubos hacen 4 kilos, lleno 2 cubos enteros y gasto el kilo restante. O sea, 4 y 4, 8, y el kilo restante lo voy gastando sobre la marcha y ya después voy gastando los de los cubos, ¿vale? Con estos de 4 kilos, pues a lo mejor ni siquiera lo meto en el cubo porque lo voy a gastar más o menos rápido. Pero un saco de 9 kilos, que a lo mejor me dura 2 meses, pues prefiero tenerlo en el cubo. Para mi parecer, este pienso se conserva mejor. Habrá otros piensos que no, pero bueno, ya depende de cada fabricante y todo. Y bueno, lo voy a abrir, ¿vale? Para que lo veáis. Lo abro mejor con la tijerita. Y os doy mi opinión, ¿vale? Ya de primera huele diferente al otro. Os lo voy a echar en un cacharrito para que lo veáis y vamos a comparar también textura y todo. Oler huele diferente. Este huele a orégano. Y este no le capto el olor, pero huele más tipo... tipo una pasta de cría o producto. O sea, no tiene un olor característico, la verdad. Mira, ya me he puesto un cacharrito aquí para que lo veáis. Vamos a echarlo aquí. La verdad que pinta tiene muy buena pinta. Muy buena pinta. Voy a echar bastante para que lo comparéis bien, ¿vale? Fijaros la diferencia de uno y de otro. Ahora mismo aquí hay poquita luz. Voy a subir la luz para que lo veáis mejor. Ahora, ¿vale? Fijaros, un pienso y otro. Vamos a comparar texturas también. Si queréis y os gusta el tema, podemos hacer una comparación 100%, un vídeo expresamente para comparar los dos piensos. La morbidez es más o menos la misma. ¿Veis? La verdad. Este lo veo más granulado, este es como más finito. Viene más finito, este tú lo aprietas y tiene más grumito. Y este es como más fino, más suave. Pero ya os digo que tiene bastante buena pinta. Y bueno, vamos a probarlo. Ya iré contando en vídeos futuros. Y os digo, el olor no huele como el otro. Este le da un olor característico a orégano labiario, que esto es increíble. Este no, este es prácticamente, pues se podría decir inoloro. Tiene un pequeño olor a algo así como a producto de panadería. Pero no tanto como el otro. Y nada, vamos a ponértelo. Bueno, ya le he rellenado un comederito, vamos a rellenarle la tolva. Que como ya os enseñé en el vídeo, aquí entra aproximadamente 3-4 equivalentes a unos 3-4 comederos de los normales largos, ¿vale? Su torbita llena. Como veis, baja perfecto. Y nada, y se lo ponemos, ¿vale? Para los que no visteis el vídeo de cómo adaptar las torbas por fuera, tengo hecho un vídeo
Y ahí está ya puesto su pienso. Yo se lo voy a cambiar directamente. Mis pájaros, la verdad, que han aceptado muy bien el pienso. Y bueno, no voy a hacerle ni el cambio de un pienso a otro, nada. Esto ya vais a ver que nada más que a ellos les apetezca, van a comer directamente el pienso y ya está. Y bueno, ahí veis la diferencia de un pienso a otro. Vamos ahora a limpiar todo esto, que ya le toca. Limpiar papeles, limpiar bandejas. Y vamos a ponerle su pienso amarillo también a esto, aunque ya os digo, prácticamente no va a haber diferencia porque ya están casi todos mudados. Pero bueno, en esto sí que podremos notar algo. Y nada, compañeros, espero que os haya gustado un poquito el vídeo. Yo, como siempre digo, el día a día de mi aviario, enseñando las cositas que voy probando. Y nada, siempre, mira, fijaros, ya están ahí. Se lo acabo de cambiar y ya está ahí el pájaro comiendo, o sea que ahí es como de verdad se prueba las cosas. O sea, tú le pones algo a tus pájaros y tú ves si el pájaro va a comer, si no va a comer, si se acerca. Así es. A ver, yo estoy aquí ahora mismo y normal, los pájaros son un poco más reacios a acercarse, pero ahí los veis, ¿vale? Tienen su comedero con pienso nuevo y sin problemas, se acerca, comen. O sea, eso es de verdad, ahí es donde vais a ver que un pienso o un producto, mira, ahí está, le acabo de poner el pienso en la tolva. Los pájaros de por sí son curiosos y ahí están en la tolva comiendo, o sea que, fijaros. Aquí no hay ni trampa ni carne, o sea, es la realidad. Y por eso también me gusta hacer muchas veces directo. Esto me hubiera gustado también grabarlo en directo para que lo veáis todo sin cortes ni nada, porque es que no... Aquí no hay nada que ocultar. Aquí habéis visto que se le ha cambiado el pájaro el pienso y que el pájaro se come el pienso. Pero todos, uno detrás de otro. Mira cómo están en la tolva ahí comiendo. Y nada, ya os digo. Vuestras propias conclusiones es siempre lo que importa, pero la realidad es esta, es que al pájaro se le cambia de un pienso a otro y el pájaro es que no le hace asco, es que ahí lo estáis viendo. Parece que le gusta incluso más, fijaros cómo está en la tolva comiendo, parece que le gusta incluso más que el anterior. O sea que nada, compañeros, la prueba está hecha, lo probaremos más a fondo y os iré comentando, ¿vale? Porque siempre no se puede sacar una conclusión de un día para otro, hay que probarlo en profundidad. Nada, compañeros, un saludito y nos vemos en el próximo vídeo, compañeros.